Bienvenidos a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla o en el botón de suscripción que figura abajo del video y si activas la campanita te va a salir cuando subo un video nuevo. En el día de hoy vamos a hablar sobre la unidad problema número 6 del área de injuria de la Facultad de Ciencias Médicas. Más que nada vamos a detallar lo que sería situaciones que pueden aparecer en un paciente que ha sufrido un trauma o situaciones preexistentes, como ser el coma, el delirio o la demencia. El caso en cuestión habla de un paciente politraumatizado, por lo que arriba a la derecha les dejo un enlace para acceder a un video de cómo abordar a un paciente que ha sufrido un politraumatismo, pero también van a encontrar el mismo enlace al final de este video. El caso clínico dice que en horas de la madrugada, Graciela y Julio vuelven a Rosario en auto por la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Pueblo Ester, sufren un accidente y la información médica demuestra politraumatismo con signos y síntomas neurológicos a evaluar. La pregunta sería ¿cuál habrá sido la causa? Primeramente tenemos que tener en cuenta que la situación sucede en horas de la madrugada, por lo tanto va a haber una alteración en lo que sería la visibilidad y que eso también puede haber provocado el accidente en cuestión. ¿Sí? Pero más allá de eso hay diferentes situaciones que podemos evaluar, como por ejemplo el clima que acontecía en esa situación, si había niebla, si hacía mucho frío, situaciones por ahí poco provechosas para que una persona pueda deambular en ese sentido, más allá de que vayan en auto, podría haber tenido la calefacción muy elevada, lo cual como consecuencia podría haber provocado una desorientación, etcétera, etcétera. ¿Sí? También se puede evaluar lo que sería la superficie por donde se desplazaba el auto, si la ruta estaba en malas condiciones o si el vehículo en cuestión también se encontraba en mal estado. Pero también tenemos que tener en cuenta, y es muy importante a la hora de evaluar estos pacientes, los antecedentes que presentaban estas personas, por el hecho de que hay diferentes enfermedades que pueden provocar bruscamente la pérdida del conocimiento y puede provocar a su vez que el paciente pierda el control del auto provocando el accidente. Como pueden observar, la información médica demuestra politraumas con signos y síntomas neurológicos que tenemos que destacar. Es por eso que tenemos que aprender a diferenciar cuáles son esos síntomas y signos neurológicos, entre los cuales vamos a encontrar los siguientes. El más común de todos es lo que por definición habla de un coma, un paciente que cuando hablamos de esta palabra habitualmente se encuentra inconsciente, aunque muchas veces esta misma terminología puede ser utilizada en otras situaciones. Es por eso que los libros expresan que resulta difícil establecer una definición al existir insuficiencia cerebral con un rango de ausencia de respuesta. Ya esto, digamos, está hablando de que no todo paciente en coma está inconsciente en realidad, por eso, digamos, la definición de esta palabra es un poco amplia. Un ejemplo muy notorio es el coma hiperosmolar, en un paciente que sea diabético, que no tenga una cetoacidosis, sino que tenga un coma hiperosmolar. Esta terminología está utilizada para este cuadro clínico, aunque el paciente en realidad no se encuentra dormido. Es por eso que la definición a veces es un poco dificultosa. Lo que sí se sabe es que existe una alteración de las porciones de la agudeza mental y del contenido de la conciencia, es decir, el paciente en realidad está un poco más lento, más bradipsíquico en lo que sería su capacidad mental, y en cuanto al contenido de la conciencia muchas veces puede no verse orientado en tiempo y espacio. En términos generales, el paciente con ojos cerrados con respuesta inadecuada a estímulos ambientales sigue siendo una definición de antaño y que hoy en día podemos aplicar en pacientes que tengan estas características. ¿Cómo podemos evaluar rápidamente a un paciente que se encuentra en un estado de coma o incluso un paciente que tenga o haya sufrido un accidente? Bueno, lo que podemos utilizar es la tan famosa y muy conocida escala de Glasgow. A su derecha o su izquierda, depende de cómo vean la pantalla, van a ver, digamos, la clasificación más habitual para los adultos. Yo en este cuadro me pareció muy interesante colocarle la clasificación para los niños también, para hacer un poco más generalizada la cosa y que ustedes puedan, digamos, tener una visión más amplia de cómo aplicar esta escala. Pero básicamente lo que se basa esta escala es la aplicación de los componentes motores, verbales y la apertura ocular. Habitualmente esta clasificación había sido utilizada para aquellos pacientes que tenían trastornos encefálicos, pero con el correr del tiempo ha ganado mucha fama en cuanto a la utilización de pacientes que han tenido o sufrido traumatismo de cráneo o politraumas. ¿Sí? Es por eso que la van a encontrar muy frecuentemente en este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las causas comunes por las cuales un paciente puede presentar coma? Bueno, la más común es aquel paciente que ha ingerido alcohol y que se encuentra en estado de ebriedad, ¿sí? Este tipo de pacientes habitualmente entran en este estadio, en este estado de coma, con lo cual hay que tomar este punto y ser lo primero a descartar, que es lo que tenemos que aplicar al momento de evaluar este tipo de pacientes, si estuvieron consumiendo o no alcohol.
Otro tipo muy común de causa sería lo que sería un traumatismo en sí, es decir, que el paciente puede encontrarse en coma posterior a haber sufrido el traumatismo. A su vez también, antes no teníamos muchas situaciones de coma por hipoglucemia, porque habitualmente los pacientes no utilizaban terapia insulínica, pero con el uso, digamos, de la insulina han aparecido muchos pacientes que por mala técnica, mala aplicación o alteraciones en cuanto a la aplicación, digamos, de la misma insulina, han sufrido cuadros de hipoglucemias que los ha llevado a un estado, digamos, de coma hipoglucémico. ¿Sí? Es por eso que también es muy importante determinar si el paciente en cuestión tiene o no el antecedente de ser diabético y si está medicado con insulina. Muchos pacientes que son diabéticos no están tomando insulina, como por ejemplo están medicados por metformina y no sufren este tipo de cuadros. ¿Sí? Eso es muy importante determinar. A su vez también lo que tenemos que tener en cuenta es la enfermedad vascular cerebral, ¿sí? Es si el paciente sufrió o no un accidente cerebrovascular. Esto es muy importante y muy interesante a la vez porque si nosotros utilizamos la escala de Glasgow en un paciente que ha tenido un ACV que tiene paralizada la mitad del cuerpo, la escala de Glasgow va a dar normal porque en realidad no está evaluando incapacidades neurológicas y es un punto en contra que tiene esta escala, ¿sí? Sino que vamos a tener un Glasgow 15-15, pero en realidad el paciente está sufriendo otro tipo de patologías y va a requerir otro tipo de evaluación y otro tipo de tratamiento. También tenemos que descartar la intoxicación. El paciente ha consumido drogas o ha consumido algún tipo de droga que no sea ilícita y la ha consumido en exceso. Son también antecedentes. Tenemos que recabar para ver si efectivamente el paciente ha tenido una complicación consecuencia de la ingestión de un tóxico. El paciente estaría sufriendo meningitis. Ya no es lo mismo evaluar un paciente que está en coma y que al mismo tiempo está sufriendo un cuadro febril. En ese contexto, más allá de que la misma intoxicación o diversas enfermedades pueden causar fiebre, una de las cosas que tenemos que descartar es una meningitis, ya que representa una urgencia infectológica. ¿Tiene el paciente una insuficiencia cardiopulmonar que podría haberlo descompensado y provocarle un paro cardíaco? Bueno, es algo también que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar un paciente comatoso. Acá les dejo un gráfico muy interesante que, digamos, divide el coma por causas que afectan en forma difusa el cerebro y coma por enfermedad primaria o traumatismo directo del sistema nervioso central. Me pareció muy interesante colocarlo en pantalla para que ustedes sepan cuáles son las diferentes patologías y alteraciones que pueden provocar o causar un estado de coma. ¿Cuáles son las claves diagnósticas? Bueno, lo principal, como les vengo mencionando, es recabar la mayor información posible en cuanto a la anamnesis y obviamente realizar el examen neurológico dentro de las posibilidades. Obviamente es más fácil evaluar un paciente que se encuentra despierto a uno dormido, ¿sí? Hay muchas veces que podemos realizar un correcto examen neurológico y hay muchas veces que no. Y uno de los puntos tan discutidos que podemos tener en consideración es la utilización o no del cóctel de coma, ¿sí? Particularmente y en mi experiencia es de mucha utilidad para evaluar un paciente del cual no disponemos ningún tipo de información, no disponemos ningún tipo de dato acerca del mismo y muchas veces lo que sería el cóctel de coma puede, digamos, salvar la vida de un paciente. Hay autores que están a favor y autores que están en contra. Pero ¿de qué se trata el cóctel de coma? Bueno, básicamente se trata de instilar, o mejor dicho, preparar diferentes infusiones para atacar las patologías más comunes que podemos encontrar en el coma. Como ser un paciente que está sufriendo una hipoglucemia. Si nosotros realizamos una infusión de glucosa, rápidamente ese paciente va a salir, digamos, del estado de coma hipoglucémico, ¿sí? Lo que sucede con este punto es que muchas veces disponemos de lo que sería más que nada en las guardias médicas o en las ambulancias de una Q-check, con lo cual podemos medir si efectivamente el paciente se encuentra en hipoglucemia o no, y en ese caso no sería necesario realizar la infusión de dextrosa, por ejemplo. Ahora bien, tenemos otras opciones como aquellos pacientes que han sufrido o han consumido gran cantidad de opiáceos. Utilizamos la naloxona, que es el rescate de este tipo de tóxicos, con lo cual podemos saber si el paciente lo ha consumido o no. Y muy comúnmente podemos encontrar pacientes que han consumido grandes cantidades de benzodiazepinas. Si utilizamos su rescate, que es el flumazenil, y el paciente responde, ya estaríamos dando directamente con el diagnóstico. Muchas veces, digamos, es de mucha utilidad y muchas veces ha tenido, digamos, sus complicaciones en el hecho, por ejemplo, de que aplicarle dextrosado a un paciente que tiene un cuadro o un ACV puede ser contraproducente. Entonces, en ese contexto, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay ciertas cuestiones que se fueron afinando, como por ejemplo el uso de dextrosado de forma aleatoria para evitar este tipo de complicaciones.
Una situación diferente es la que se denomina delirio, en la cual el paciente sufre un trastorno pasajero donde se altera la atención y la cognición. Representa un estado de insuficiencia encefálica aun cuando tiene mayor agudeza mental que el coma, es decir, que un paciente puede tener, digamos, mayor agudeza mental, mayor concentración, pero la insuficiencia cerebral es mayor que en el estado de coma, ¿sí? En algunos casos se puede definir como un paciente que tiene un exceso o un hiperexceso de lo que sería la utilización de la capacidad cerebral. Las funciones mentales entonces se encuentran operables, aunque quizás en exceso, y es por eso que al paciente le es difícil o le resulta muy dificultoso poder concentrarse para llevar a cabo una determinada actividad. ¿Cuáles son las causas de delirio? Bueno, pueden sucederse como enfermedades intracraneales primarias, como por ejemplo la presencia de un tumor que afecta la corteza frontal. Podemos tener enfermedades sistémicas con algún aparato fallando, como por ejemplo lo que sería la encefalopatía hepática, que puede producir delirio. Toxinas exógenas, el uso de cocaína, LSD o algunos alucinógenos que pueden producir también como factor secundario la presencia de delirio. Y la abstinencia farmacológica, es decir, o toma mucho o no toma ninguno. No, bueno, en ese caso, digamos, la abstinencia farmacológica hace referencia a un paciente que venía medicado con un determinado fármaco, como por ejemplo una benzodiazepina, aunque es un poco menos frecuente, o un antidepresivo, ¿sí? En ese contexto es un poquito más frecuente, y que al quitárselo el paciente sufre, digamos, de la aparición de delirio, ¿sí? En ese contexto puede suceder cuando nosotros retiramos un fármaco que el paciente ha tomado durante mucho tiempo, no es tan frecuente, pero puede llegar a aparecer una situación de delirio, ¿sí? Distinto también es una situación de demencia, que es algo un poco más crónico. Es más que nada puede definirse como la pérdida progresiva de la capacidad mental. La mayor parte son idiopáticas, ocasionadas por ejemplo como la enfermedad de Alzheimer, y existen otras demencias como las vasculares, que tienen más que ver con lo que sería la pérdida en cuanto a la irrigación desde el punto de vista del envejecimiento, de la vejez. Entonces, en ese sentido hay diversos vasos que van perdiendo su capacidad de llevar flujo a nivel sanguíneo en lo que sería la región encefálica, y eso puede producir la aparición de demencia, que en ese contexto sería diferente a lo que sería el delirio. Muchas veces se utiliza para poder evaluar este tipo de situaciones, más que nada en la demencia, los cuestionarios de Mini Mental Test, ¿sí? Que requieren o revierten cierta cantidad de preguntas con una determinada puntuación que es capaz de medir la capacidad cognitiva del paciente y si efectivamente hay probabilidades o no de que se encuentre en un estado de demencia. Básicamente, fíjense que es muy difícil diferenciar entre estas últimas dos. Es por eso que me pareció muy interesante colocar este cuadrito como para que ustedes puedan, digamos, hacer una definición, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de delirio y de demencia en cuanto a su inicio, fíjense que el delirio arranca con días, en cuanto a la demencia lo hace insidioso. La evolución en 24 horas es fluctuante, pero en la demencia es estable, o sea que es algo progresivo y continuo. La conciencia se ve reducida o en hiperalerta, fíjense que tienen dos matices, dos gamas, pero habitualmente en la demencia el paciente se encuentra alerta. La atención se encuentra alterada, pero en la demencia la atención es normal. En el delirio la cognición se encuentra alterada y lo comparte con la demencia, que también se encuentra alterado. En cuanto a la orientación, hay una alteración, pero no es tan frecuente de encontrar como en la demencia, que a menudo se encuentra alterada, más que nada ya en los procesos establecidos. Las alucinaciones que caracterizan lo que sería el delirio son visuales o auditivas, pero en la demencia a menudo no hay. Las ideas delirantes son transitorias y mal organizadas, pero en la demencia por lo general no hay. Fíjense que hay una clara diferenciación de terminologías en este punto. Y los movimientos en el delirio puede haber asterixis y haber temblores, y a menudo en la demencia no se presentan, porque en la demencia una de las causas no es justamente lo que sería la ingesta de tóxicos, que sí lo es en el delirio, y puede, digamos, por abstinencia o por el consumo de tóxicos encontrar este tipo de alteraciones. Espero les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta la pueden dejar en los comentarios y serán respondidas a la brevedad. Cualquier duda, estoy a disposición. Muchas gracias.